Capítulo 1. La cuenta atrás. El móvil vibró con un zumbido pequeño, como una abeja atrapada bajo la funda, justo cuando el tren se tragaba el túnel y el andén se volvió un espejo de caras cansadas. Alex miró por inercia. Un rectángulo gris, sin icono de app ni tono conocido, ocupaba media pantalla. No decía notificación, ni mensaje, ni aviso. Decía última notificación. Debajo, una línea, en menos de 15 minutos, caída en las vías. Y al final, como si alguien lo susurrara pegado al micrófono, no seas tú. El corazón le dio un golpe que no encontró salida. No entendió si era una amenaza, un chiste macabro o una estafa con dramatismo. Levantó la vista. El abrigo rojo de una mujer mayor brillaba entre los abrigos grises, un vigilante mordía una barrita, una chica con auriculares congelaba la boca en una letra muda. Nadie parecía leer su misma frase. Alex bloqueó la pantalla, la desbloqueó, buscó el origen, no había app abierta, no había historial. Solo el reloj se volvió un tambor. No seas tú. No sea yo qué. ¿La caída? ¿El que empuja? ¿El que mira? El tren frenó con un chirrido salado. Las puertas se abrieron y la notificación desapareció, dejándole en la lengua el regusto de un sueño que aún huele a metal caliente. Caminó hasta la salida con el móvil en la mano como si fuese un vaso lleno hasta el borde. Al final de las escaleras, otro zumbido. Otra vez el rectángulo gris, seco, burocrático, sin firma, 12 minutos. Nada más. No era un mensaje normal, no se podía deslizar, no se podía archivar. La opción de silenciar no existía. Alex respiró por la nariz, bajó de nuevo hacia el andén opuesto sin razones claras, como si obedeciera a un hilo invisible. En los carteles electrónicos, las letras anaranjadas anunciaban retrasos que parecían puestos adrede. No seas tú. De pequeño, su madre había escrito esa misma frase en una nota pegada al espejo del baño el día que lo pilló copiando un trabajo. No seas tú el que se engaña. La memoria hizo un chasquido viejo. Volvió a mirar alrededor, casi con superstición. El abrigo rojo ahora estaba más cerca del borde, el vigilante ya no comía, la chica de los auriculares se había sentado en el suelo y miraba un punto fijo. La sensación no era miedo, todavía, era la de llegar tarde a una sala donde tu nombre ya estaba en una tarjeta de cartón. Alex tocó el icono de modo avión. Nada. El avión se volvió un dibujo inútil sobre la amenaza. 11 minutos. Se dijo que aquello tenía explicación, una broma de alguien con acceso, un virus, una casualidad extravagante. Entró en ajustes, reinició. Al encender, el móvil tardó un suspiro y apareció la pantalla de bienvenida con los colores de siempre. Al deslizar, no hubo animación, no hubo saludo. Solo última notificación. La voz que imaginaba detrás de esas palabras tenía un timbre extraño, ni humana ni metálica, algo en el centro del pecho que habla sin pasar por la garganta. Una caída en las vías no empieza en el borde, empieza mucho antes. Alex parpadeó. Esa línea no estaba antes. El rectángulo parecía escribir en tiempo real, como si escuchara sus dudas. Miró a la mujer del abrigo rojo. El tejido tenía hilos sueltos cerca del bolsillo, sus zapatos brillaban con un cuidado triste. Había una bolsa de papel con una barra de pan que asomaba a la nariz. Si alguien iba a tropezar, sería cualquiera. Si alguien iba a empujar, podía ser un movimiento mínimo, una cadena de hombros chocando. No seas tú. Volvió a la barandilla, apoyó la espalda, e intentó imaginar el mundo sin él en ese punto. Bastaba con subir las escaleras, cruzar el torno, salir a la superficie. Y, sin embargo, se quedó. El silencio que a veces precede a los trenes se estiró como una sábana. En los raíles, un viento frío jugó a hacer rodar una chapita de refresco hasta ponerla entre las dos líneas brillantes. 10 minutos. Alex, impulsado por un pudor ridículo, abrió la app de notas y escribió: hoy un teléfono dijo que iba a suceder algo y me pidió que no fuera yo. Lo borró de inmediato.
No quería dejar rastro de un pensamiento que lo comprometiera con un futuro posible. Giró la cabeza. Un chico de sudadera oscura se había acercado demasiado al borde y miraba su reflejo en el negro del túnel como quien acaricia un pozo. La mujer del abrigo rojo desplazaba peso de un pie a otro, y a cada oscilación el borde le ofrecía una invitación. Alex dio 2 pasos, no hacia ella, sino hacia la línea amarilla, como quien mide la cuerda de un salto sin intención de saltar. 9 minutos, cantó el rectángulo. Le pareció escuchar, por primera vez, una segunda intuición en la frase: no seas tú el que impide, no seas tú el que toca un hombro y cambia el vector. Intervenir también es haber sido tú. ¿Qué clase de trampa moral era esa, tan simple y tan cerrada? Pensó en subir. Pensó en acercarse a la mujer y decirle: aléjese un poco, por favor, es por mi ansiedad. Pensó en avisar al vigilante de la barrita para que hiciera algo protocolario. Pensó en reírse de su propia película y ponerse a escuchar música a todo volumen, dejar que la marea de cuerpos lo arrastrara cuando llegaran las puertas, olvidar la frase como se olvidan las pesadillas al primer café. En su muñeca, el reloj vibró con una sincronía perversa: 8 minutos. No tenía ese tipo de alertas configuradas. Fue como si otro sistema, paralelo, se hubiera conectado a su pulso. Alzó la vista y, por un instante, todo se congeló. La luz del túnel dibujó un relámpago en el carril, el abrigo rojo se inclinó lo que dura una respiración, el chico de sudadera oscura echó la mano al bolsillo de alguien que no vio, un grito se infló como un globo en la garganta de la chica de los auriculares. Alex se movió por fin, y ese gesto mínimo, ese paso, ese brazo alargado para equilibrarse, chocó con otro brazo que no esperaba. Vio, con la claridad cruel de lo inevitable, como el mundo reanudaba su velocidad justo cuando él estaba fuera de sitio, y el rectángulo gris escribía una línea nueva que no estaba ahí un segundo antes: cuando te apartas, alguien ocupa tu lugar. El rectángulo gris hizo un pequeño parpadeo, como si tragara saliva antes de escribir: cuando corriges, empujas. Alex amarró la espalda a la barandilla, probando el experimento inverso: no moverse, no decir nada, ser un poste en mitad de la corriente. El aire del túnel cambió de temperatura y olor, trayendo ese aliento de electricidad gastada que siempre precede a los trenes. Vio un detalle que antes no: la mujer del abrigo rojo llevaba una pulsera médica de plástico, escondida bajo la manga, el chico de la sudadera tenía los cordones sueltos, un bucle tentado por la ley del enganche, la chica de los auriculares batía con el pie un ritmo que, por azar, coincidía con el temblor de los raíles. Alex humedeció los labios y habló sin mirarlos, creyendo que así sus palabras serían menos invasivas: tengan cuidado, por favor, están demasiado cerca. La frase salió sin autoridad, un hilo que apenas sostenía su propio peso. El vigilante levantó la cabeza, por instinto, caminó hacia el borde para observar mejor, sumando un cuerpo a la geometría del peligro. 7 minutos, dijo el móvil. Alex notó la trampa. Cualquier gesto suyo alteraba el reparto de distancias, como mover una ficha en un dominó al que no le habían explicado las reglas. No seas tú, insistió la pantalla, y la frase, por primera vez, sonó a súplica y a orden a la vez, como esa voz que escuchas de niño cuando te dicen, quieto, y en realidad te están salvando de una bici que viene. La luz en el túnel se volvió un hilo más grueso. Un papel de caramelo rodó por el suelo y se pegó a la suela de la mujer del abrigo, que dio un paso para despegarlo. En ese paso, su bolsa de pan rozó el cable de los auriculares de la chica, enganchándolo un segundo y soltándolo con un chasquido que hizo girar la cabeza del chico de sudadera. El mundo se encadenó por rozaduras, casi con cortesía. Alex dio un medio paso para decir, permítame, y en ese medio paso su cadera tocó la cadera del vigilante, que corrigió su centro de gravedad con un movimiento lateral que acercó su bota al borde. El rectángulo añadió, no empujes con la voz. Alex entendió que la advertencia era literal y también moral: hay frases que mueven el suelo. Decidió callar y pasar del lenguaje al gesto pequeño, los dedos abiertos como quien enseña que no lleva armas. Tocó, apenas, el codo del vigilante y lo invitó a recuperar un centímetro de seguridad. El vigilante, por reflejo, se apoyó en el hombro de Alex, y por ese apoyo Alex perdió el suyo.
y por ese desequilibrio su mano libre buscó una pared que no estaba. 6 minutos, escribió el móvil. El reloj de la muñeca vibró con la misma cadencia, ahora ya descarado en su complicidad. Alex se vio dentro de un diagrama invisible donde cada flecha nacía de él aunque no quisiera, y sintió ese pudor feroz de quien no sabe si salvar o pedir que lo salven de sí mismo. El viento frontal anunció al tren de una manera que siempre parece más lejana de lo que está. En la pantalla, la última notificación cambió de forma, adoptó un aspecto casi cartográfico, una línea, un punto, el borde como una costa. Si no eliges, añadió. Alex pensó en su madre frente al espejo empañado diciéndole que no decidir ya es una decisión, y por primera vez odió esa sabiduría reciclada que en los andenes suena a sentencia. Metió el móvil en el bolsillo, como si esconderlo lo volviera menos cierto, y las vibraciones se volvieron el aleatorio tamborileo de un insecto atrapado en tela. La mujer del abrigo, tal vez por cansancio, tal vez por un dolor en la cadera que ahora se transparentaba en su gesto, se inclinó ligeramente hacia adelante para aliviar el peso. El chico de la sudadera, que había encontrado un objetivo en un bolso abierto, calculó una diagonal que pasaba por la espalda de Alex. La chica de los auriculares, asustada por el chasquido de antes, se puso en pie de un salto y tiró de su cable, que volvió a rozar la bolsa de pan. El vigilante dijo un momento a nadie en particular, y ese momento fue exactamente el que hizo falta para que el borde y los cuerpos quedaran a la misma distancia de todo. 5 minutos, escribió el rectángulo, y la cifra en palabras, sin dígitos, fue más dolorosa, como si la humanidad del lenguaje hiciera más íntimo el peligro. Alex decidió entonces una cosa minúscula y total: si tenía que tocar, tocaría para alejar, no para desplazar; si tenía que hablar, hablaría hacia sí. Los brazos se movieron antes que el juicio. El chorro de aire caliente que precede al tren empujó a todos un milímetro hacia el vacío, el milímetro exacto en que un gesto define lo que cuenta la historia. El chico de la sudadera ya había colocado los dedos, educados por la práctica, en la cremallera del bolso ajeno cuando el cuerpo de Alex, por corregir la inclinación de la mujer del abrigo, giró y golpeó sin querer la muñeca del chico. El robo abortado se transformó en un aspaviento, el aspaviento en un tropezón, el tropezón en un choque con el hombro de la mujer, que amagó con perder el equilibrio. La mano de Alex eligió sin permiso, soltó el móvil. Fue un acto doble, espejo y juramento. Con una mano libre agarró el antebrazo huesudo oculto bajo la lana roja y lo trajo de vuelta a la franja de seguridad. Con la otra, convertida en ausencia, dejó que su teléfono dibujara un arco breve y limpio, un pez negro volviendo al agua. El rectángulo gris, aún encendido, giró en el aire y, al caer sobre las piedras, quedó panza arriba, mostrando una sola palabra que el polvo no pudo velar: ahora. El grito que todos contienen en el metro cuando ven a alguien demasiado cerca se soltó como una bandada. El reloj en la muñeca de Alex vibró con una ferocidad nueva y escribió, en su carita mínima, 3 sílabas que ya conocía y que ahora fueron sentencia y alivio: no seas tú. Alex no saltó. Nadie saltó. El tren entró como entra un animal acostumbrado a su cueva, sin pedir permiso y con dominio. Hubo un golpe seco, una lluvia microscópica de vidrio que el viento repartió como sal, y un silencio de hierro caliente que duró lo que dura admitir que el mundo se ha librado de una tragedia por un margen que no merece nombre. Cuando el convoy terminó de frenar, el rectángulo era medio rectángulo, y sin embargo, en la mitad de pantalla que seguía viva una frase sobrevivía obstinada entre grietas como malas yerbas en el asfalto: has sido tú. Alex tragó un nudo del tamaño de su apellido. La mujer del abrigo le apretó la muñeca con la fuerza de una firma. Muy arriba, en los altavoces, una voz impersonal pidió mantener la calma. En la muñeca, otra vibración escribió el siguiente titular de una historia que aún no había empezado: próximo aviso, en la superficie, vidrio. Capítulo 2, vidrio. Subieron entre un olor de tungsteno y freno caliente, con la mujer del abrigo rojo apretando todavía la muñeca de Alex como si fuera la barandilla más firme del mundo. En cuanto el aire del vestíbulo cambió a cloro urbano y café recalentado, la pantalla mutilada del móvil emitió un último destello y escribió, con tosudez de faro, en la superficie, vidrio.
La frase quedó suspendida como una burbuja debajo del cristal roto. El vigilante propuso un parte, un informe, una declaración para un jefe que jamás verían, pero la mujer, Teresa, dijo llamarse con voz de escuela, negó con una levedad agradecida, como quien sabe que nombrar las cosas tiene un precio. Le puso a Alex, sin permiso y con una ternura brusca, un pañuelo de tela en la mano abierta, quizá por miedo a una herida invisible. El reloj del brazo vibró con un aviso que no era reloj, sube ahora. Alex miró la escalera mecánica encender su cinta y pensó en la obediencia como se piensa en la culpa, un hábito que toma aire solo. Subieron. La boca del metro fue una pecera abierta a una tarde opalina. La superficie tenía ese brillo que no proviene del sol sino de miles de superficies pulidas devolviendo pedacitos del cielo. En la marquesina de la parada, el vidrio del panel publicitario mostraba una fractura vieja, apenas una raíz de araña que nacía en una esquina y trepaba hacia una sonrisa congelada de perfume. Al pasar, Alex vio su rostro deformado en la curva de la grieta, un ojo le llegaba un segundo tarde al gesto del otro. Se detuvo por un latido. No era que el reflejo fuera torpe, era que el reflejo parecía oír antes que él. Tocó con 2 nudillos el cristal, lo justo para escuchar su timbre. El reloj, como un amigo que te arrastra del cuello del abrigo, escribió, no seas tú, y debajo añadió un susurro nuevo, más íntimo, no te quedes. Alex obedeció con los pies pero no con la cabeza. Arriba, pegada a la fachada de unas oficinas, una cuadrilla movía paneles con ventosas negras del tamaño de platos, y había cuerdas, y había una brisa que jugaba con trapos y con nervios. Vidrio, repitió la pantalla con el tono de quien señala una palabra en un diccionario. Una algarabía pequeña salía de la esquina, un músico tocaba una canción conocida con un violín cansado, 2 turistas sostenían un mapa de papel con ambas manos, como si el papel pudiera sostenerlos a ellos, un repartidor en bicicleta sorteaba charcos secos con cajas altas atadas con fe. A la altura de un paso de peatones, un operario golpeaba con el dorso los paneles para hacerlos asentarse en su sitio y el sonido viajaba por la calle como monedas cayendo en una hucha. Alex sintió el hilo de un plan mínimo, cruzar, bordear, huir del perímetro de cristal como quien evita un enjambre. Entonces escuchó su nombre salir de una boca que conocía a medias, Alex. Se giró. Laura, compañera de una oficina de otro tiempo, apareció con una sonrisa y un bolso grande con una cremallera mal domada, y la alegría sincera de quien encuentra un rostro familiar en un tablero de extraños. Se detuvo bajo la cornisa de vidrio como si ese fuera el lugar natural donde se detienen los reencuentros. Hubo abrazos de aire, preguntas obvias, una broma sobre lo mucho que pasa el tiempo cuando no se le mira. El reloj volvió a latir, y en ese latido escribió una frase que no debió leer en voz alta pero que casi se le escapó, aléjala del borde. El borde, pensó, estaba arriba tanto como abajo. Inventó una urgencia menuda, un café a media calle, un bocadillo que necesitaba ser comprado justo ahora, un paquete que debía entregar en mano a una dirección que casualmente quedaba en dirección contraria. Laura rió y dijo que tenía 5 minutos de sobra, esa manera de nombrar el tiempo que lo vuelve gasto y no inversión. Alex, sin tocarla, comenzó a caminar 2 pasos detrás, dejándole espacio y marcando un compás que disimulaba el desvío. A cada paso, el vidrio respiraba sobre ellos con una elasticidad imperceptible, un músculo claro que se tensaba en silencio. En lo alto, un operario soltó una frase que el viento desmenuzó en sílabas. Alguien respondió con un gesto, una cuerda se aflojó lo que dura una distracción, una ventosa se quejó con el quejido de una ventosa, esa succión que cede sin ruido dramático. El músico cambió de melodía sin aviso, y en el cruce un coche frenó con suavidad y dibujó un gesto amable con las luces. El mundo no anunciaba catástrofe, la disfrazaba de rutina. El reloj escribió, instantes. Nada más. Alex, que había aprendido hacía unos minutos que la indecisión es posición, decidió quedarse entre Laura y la fachada, como un paraguas que no sabe de dónde vendrá la lluvia. Vio la escena formarse como se forma un vaso cuando el agua decide que ya no cabe, el repartidor calculó mal un bordillo, la bicicleta se encabritó, la caja superior volcó hacia el paso de peatones y, por corregir, el ciclista se recostó justo en la franja de sombra de la fachada. Laura,
por ayudar, alargó las manos en un acto reflejo que la llevó a dar un paso dentro del rectángulo imaginario donde un panel, apenas separado de su lecho, sudaba su propio peso. Alex no pensó. Agarró la correa de la mochila del ciclista con una fuerza que, de no existir otra cosa, habría sido agresión, y tiró de ella como de un timón. Con la otra mano, sin tocar a Laura pero dictándole el aire, dijo, «Ven», con una sílaba que no aceptaba réplica. El panel no cayó como en las películas, no hizo añicos en cámara lenta, no gritó. Cayó como cae una decisión, de golpe y con toda la razón de su gravedad. Se partió en grandes criaturas de vidrio que erigieron el suelo con apetito, y la nube de polvo translúcido arañó la tarde. Un fragmento obediente, de esos que parecen inofensivos por tamaño, besó la palma de Alex y dejó en ella una firma fina que enseguida respondió con calor. El reloj vibró y escribió lo peor que podía escribir y lo mejor que podía leer, «Has sido tú». La frase no sonó a reproche. Era inventario. Laura miró su bolso intacto, la bicicleta aún temblando de susto, a Alex con la mano abierta y una línea roja que hacía de brújula, y solo dijo, «Gracias», como si descubriera una palabra nueva. Uno de los operarios se asomó al borde, pálido, y gritó si estaban bien. Otro ya marcaba en el móvil, seguramente, el número que trae uniformes azules y preguntas uniformes. Un niño que nadie había visto hasta ese segundo aplaudió con la solemnidad de quien comprende que la coreografía tuvo final feliz. La ciudad, después, retomó su paso de cuerda floja. Alex apretó el pañuelo de Teresa contra la palma y vio cómo lo blanco se manchaba de geografía. La mitad aún viva de su teléfono, al rescate desde un bolsillo donde los objetos comparten miedo, encendió su rectángulo y escribió una nueva línea que parecía escrita con la misma tinta que el corte. Próximo aviso, agua. El reloj, como si tradujera, añadió debajo, no seas tú. Alex levantó la vista hacia el cielo de vidrio de la ciudad y supo, con esa certeza modesta que aún no tiene nombre, que tal vez no estaba evitando la tragedia, solo cambiando su punto de impacto. Se refugiaron de la avenida en un café que olía a pan tostado y a vapor, un rectángulo de luz tibia donde el mundo parecía hacerse pequeño y manejable. Laura pidió agua porque las manos le temblaban, y el camarero, con prisa mansa, dejó una jarra alta en el borde de la barra, demasiado cerca del vacío donde esperan las caídas domésticas. El cristal de la jarra hacía un prisma sobre el mármol, un arco iris diminuto que bailaba con cada paso de los clientes. Alex sintió la vibración del reloj antes de leerla, no seas tú. El mensaje, en ese refugio obvio, sonó absurdo, como si te advirtieran de un incendio sentado frente a una pecera. Y, sin embargo, el oído fino que había estrenado abajo, entre raíles, volvió a afinarse, el barista purgaba la cafetera y escupía chorros de vapor contra una bandeja, una niña, a un par de mesas, empujaba un vaso lleno con dos manos demasiado decididas, el suelo, bajo la puerta, brillaba con ese brillo traicionero de la lluvia que la gente arrastra en las suelas. Un repartidor dejó sobre la barra una caja que se acercó 1 centímetro letal al cuello de la jarra. Agua, escribió el teléfono desde su bolsillo herido, como un recordatorio que no necesitaba traducción. Alex dijo que iba al baño, solo para rodear la barra y situarse en la trayectoria donde terminan las sumas de descuidos. Tocó la base de la jarra con 2 dedos, lo justo para adelantarla un par de centímetros hacia la seguridad, una decisión microscópica, casi invisible, que cambió de sitio el futuro. En ese gesto, el codo del barista, ocupado en rescatar una taza resbaladiza, tropezó con el aire que antes ocupaba la jarra y golpeó, en su lugar, el vaso de la niña, que emprendió un viaje obvio hacia la gravedad. La madre, por instinto, lanzó la mano y atrapó el vaso en mitad de su caída, pero la mitad del agua ya viajaba hacia la pantalla de un portátil abierto. Alex, sin glamour y con toalla de papel como capa, amortiguó la ola como se amortigua una mala noticia, cambiándole el destino al teclado y regalándole al suelo una lluvia limpia. «Has sido tú», dijo el reloj con cariño de perro que trae el palo. Laura se rió por fin, un sonido que secó el bar durante un segundo, y dijo que quizá desayunar era un ritual peligroso en su compañía. Alex sonrió como puede sonreír quien ya sospecha del chiste del universo. La jarra, en su nueva posición, devolvía al mármol un arco iris distinto, y en ese arco iris,
como si las gotas fueran tinta telegráfica, creyó leer una sombra de letras. Cerró los ojos. La superstición no es más que buscar patrones donde ya hay dibujos. Salieron con la luz torciéndose hacia la tarde, y el mundo, de acuerdo con su costumbre, les ofreció su siguiente pista sin disfraz. Una obra en la calzada había levantado la tapa de una boca de riego y una manguera gorda cruzaba la acera como una víbora dormida, alimentando un tanque que respiraba brumas. Los obreros, en pausa de bocadillo, dejaban que el agua hiciera su ruido de río pequeño. Más allá, un autobús abría sus puertas y exhalaba gente, una carretilla sin dueño se inclinaba contra el bordillo, un perro con arnés husmeaba con pasión justamente donde no debía. Alex leyó en el reloj, sin sorpresa y con agotamiento, aléjalo del cauce. El cauce podía ser cualquier cosa, la manguera, la corriente, la rutina. Laura señaló una librería al otro lado, feliz de volver a un verbo tranquilo, y se dispusieron a cruzar. Entonces el perro tiró de su correa con la fe de los que aún no creen en la pérdida, el dueño tropezó con la manguera y el agua, liberada por un tirón torpe, empezó a bailar fuera de su camino, dibujando un abanico resbaladizo donde el autobús, a punto de arrancar, iba a apoyar su enorme paciencia de máquina. Alex corrió los pasos que separan la duda de la acción y pisó con la suela el pecho de la manguera, domándola como se doma una serpiente en una película mala, con la mano libre, hizo un gesto preciso al conductor, una cruz de aire que, por milagro o por entrenamiento, el conductor entendió como espera. El dueño del perro recuperó el control con un tirón humilde, la carretilla decidió no caerse, y la corriente volvió a entrar en su garganta oscura. Alguien desde la obra gritó algo parecido a un «gracias», en dialecto de martillos. El reloj dejó una frase que ya conocía pero que ahora dolía con dulzura, «has sido tú». Alex sintió la fatiga de quien sostiene un techo con los hombros sin que nadie se lo pida. Laura, que no sabía del todo qué estaba ocurriendo pero intuía el peso, le tocó el antebrazo como si le quitara polvo. El teléfono, tercamente vivo en su media luna de cristal, encendió sus letras con paciencia de secretario, próximo aviso, fuego. El viento, justo entonces, trajo un olor mínimo a gas de cocina que quizá venía de un bar cercano o quizá de ninguna parte. Alex levantó los ojos como quien estudia el cielo buscando señales y se descubrió esperando, con una calma nueva y peligrosa, la siguiente coreografía que el día iba a pedirle que bailara. La librería los recibió con una respiración de polvo bueno y cola de encuadernar. Laura fue directa a las mesas de novedades como quien reconoce un archipiélago, y Alex se quedó en la orilla, atento al murmullo de cables y lámparas. Había un foco halógeno apuntando a una pila de ejemplares envueltos en celofán, el calor, paciente y sin drama, trabajaba a la esquina de un plástico que ya hacía una ola gris. Debajo del mostrador, un calefactor tosía aire caliente contra una cortina de papel de seda. Sobre la puerta, un cartel de salida de emergencia temblaba por una corriente invisible, rozando el cable pelado de un aplique como un gato que busca mimos donde no debe. El reloj escribió, no seas tú, y debajo, como si tradujera una lengua antigua, apaga la mecha que no ves. Alex acercó el pañuelo de Teresa a su nariz y encontró, escondido entre el perfume a tinta, un olor dulzón, químico, el aliento de un barniz que aún no había terminado de secar en algún lugar. Podía gritar, corten la luz, y provocar una estampida, podía hacer lo que ya había aprendido a hacer, cambiar de sitio una pieza. Tomó un libro de tapa dura, lo apoyó con descuido estudiado sobre el interruptor del halógeno, y con el mismo gesto, dejó su llave en el pie del trípode para que cojease y el rayo de luz se deslizara 2 palmos fuera del celofán. Al pasar frente al mostrador, dejó caer, como quien pide cambio, una moneda que rodó exactamente hasta encajarse bajo la pata del calefactor, probándole 1 centímetro de aire al chorro caliente. Al levantarlo para recuperar la moneda, la librera descubrió el papel de seda sometido a un verano artificial y, sin sospechar del truco, apagó el aparato con fastidio doméstico. El aplique, a su vez, dejó de rozar el cartel cuando un cliente cerró bien la puerta y el aire obedeció otra geografía. La librería siguió siéndolo, refugio, madera, hojas. Laura apareció con 2 libros, una novela y un ensayo delgadito sobre mapas. La sonrisa le volvió al sitio donde suele vivir. Alex sintió que el mundo se había reacomodado sin escenas, que el incendio había preferido otra fecha. El reloj,
Con una ternura que dolía, escribió, «Has sido tú». Y en el bolsillo, la media pantalla del móvil vibró con una paciencia de animal herido hasta encender una nueva línea, «Próximo aviso, vos». Laura pagó y propuso un paseo corto por calles estrechas hasta el río, para limpiar de sustos los reflejos. Caminaron en paralelo a un hilo de agua cansado que partía la ciudad en dos espejos, y las fachadas, con sus balcones de hierro y sus tendederos discretos, hacían un claroscuro donde la tarde se entretenía. «Vos», repitió el teléfono, y Alex pensó en llamadas, en discusiones, en órdenes que se cuelan disfrazadas de consejo. En la esquina, un locutorio lanzaba por la puerta un mosaico de conversaciones en idiomas mezclados. En la plaza, un manifestante solitario hablaba a un megáfono que devolvía ecos sin público. Más allá, en un portal, un hombre discutía por manos libres con alguien a quien llamaba amor y la palabra sonaba como una cuerda tensa a punto de romperse. El reloj escribió, «No repitas», y el eco que levantó la frase en su cabeza fue el de su madre frente al espejo, el de su propia voz de niño imitando tonos que no entendía. La vibración siguiente trajo una instrucción que lo cortó de arriba abajo: «Si contestas, eres tú». Sonó entonces su móvil, un timbrazo antiguo que no era el suyo, una voz de centralita que no pertenecía a ninguna compañía conocida. Dijo su nombre con la misma cadencia que lo escribió por primera vez en un cuaderno de primaria, lo pronunció igual que su madre lo hacía cuando quería que bajara a comer, lo dijo con la grava de la garganta de su padre la última noche en la urgencia. Laura no oyó nada. Nadie oyó nada. Era una llamada que solo atravesaba su aire. Alex no descolgó. Dejó que la voz insistiera y que el mundo siguiera. El timbre se volvió pulso, el pulso se volvió silencio, y en ese silencio la pantalla mostró el dictamen que ya sabía leer: «Has sido tú». Después, muy bajo, como si escribiera con lápiz sobre un mantel de papel, otra frase afinó el futuro: «Capítulo siguiente, humo». Laura le rozó el dorso de la mano con la yema de los dedos, un gesto pequeño que ponía un puente. «¿Estás?», preguntó. Alex asintió con una verdad parcial y guardó, como se guarda una cerilla sin usar, la certeza de que la voz volvería a intentarlo cuando el aire se llenara de partículas. Capítulo 3, humo. La tarde había cambiado de piel y olía a cena en ventanas ajenas cuando el teléfono, tercamente vivo en su media luna, encendió una palabra que parecía respirar: humo. Debajo, como una nota al margen que alguien deja a sí mismo, otra línea se escribió sola: «Aléjalo de los pulmones». Laura propuso callejear hasta una plaza con árboles que conocía bien, un descanso en forma de bancos de hierro y farolas con bombillas cansadas. Antes de llegar, el aire se volvió cocina ambulante, una churrería improvisada hacía sudar aceite viejo en una freidora que pedía un respiro. El humo no subía en columna honesta, reptaba bajo el toldo y se metía en los ojos de los niños con globos, en la tos de un bebé con pecho apretado en el carrito, en las conversaciones que pretendían ignorarlo. Alex, esta vez, no esperó a que el reloj escribiera el catecismo de la frase, pero el reloj cumplió: «No seas tú». Vio la regleta que alimentaba la resistencia, los cables morenos de grasa, el enchufe encajado en una largadera al borde de un charco de agua de lluvia vieja. El churrero, con la prisa amable del oficio, había trabado el pedal de apagado con una cuchara de metal para no cansar el pie. Alex deslizó el cuerpo como quien va a pedir servilletas y, en el gesto, retiró la cuchara con un dedo, liberó el pedal y mató el fuego sin teatralidad. Con la otra mano, robó del mostrador un puñado de sal para echarla en el charco y convertirlo en espejo sin electricidad. Nadie miró al héroe porque no lo había, solo hubo un sonido nuevo: el suspiro agradecido del aceite dejando de fumar. El bebé respiró más hondo, Laura sonrió sin entender de cables, y el reloj le dio su galleta de perro fiel: «Has sido tú». El móvil, obstinado, sumó otra pista con tinta tenue: «Próximo aviso, sirenas». La plaza de los árboles tenía bancos pintados muchas veces y bancos olvidados de la última mano de pintura. Un grupo de adolescentes ensayaba una coreografía que cambiaba de nombre cada semana, una señora daba de comer a palomas con un pan que parecía de otro calendario, y la fuente central dormía el turno de invierno con un hilo de agua obstinado. Las sirenas llegaron desde la Rambla como si siguieran el hilo del agua en sentido contrario, una ambulancia con urgencia contenida, sin dramatismo, solo trabajo.
Detrás, más abajo, un coche de policía dejó su conversación privada al pasar, un rumor de radio que decía calles y matrículas como si fueran verbos. El reloj escribió: no atraigas la manada. Alex vio por qué. 2 chavales habían encendido una bengala de fiesta para grabar una historia que tendría la vida de un pez, y la bengala, excitada por el viento que se organiza entre edificios, empezó a soltar una nube naranja que hizo de cortina frente al bar de la esquina. Laura se puso la bufanda sobre la boca y sus ojos dijeron sin drama lo que el aire ya decía con paciencia: esto no. Alex, sin quitarles a los chicos su orgullo mal orientado, se acercó por el lado donde se acercan los que no quieren humillar, ofreció su botella de agua para pagar la gracia, con el pretexto de cuidar las deportivas nuevas de uno de ellos, los condujo lejos del portal de madera que ya había empezado a oler a calentito. La bengala se ahogó en un silbido triste, la nube se deshizo en un resignado color de tarde. «Has sido tú», manuscribió el reloj en su piel. El teléfono, desde el bolsillo, dio otra vuelta de tuerca: próximo aviso, escalera. La palabra escalera traía siempre el recuerdo de una vecindad que Alex ya no tenía, timbres con apellidos escritos a boli, aroma de guisos, zapatos aparcados junto a una puerta. Laura dijo que necesitaba pasar un momento por su oficina a recoger una chaqueta, un edificio de esos que quisieron ser modernos con un patio de luces convertido en pulmón de cables y tuberías. Subieron por una escalera que sonaba bien, madera antigua aceptando el peso, y en cada rellano un sensor encendía una luz que tardaba un segundo en decidirse. Al segundo rellano, el aire estaba distinto, un perfume barato tratando de tapar un olor más serio, esa nota agria que deja el plástico calentado a deshoras. En una puerta entreabierta, un destello naranja vivía a la altura de los zócalos. Alguien había dejado una vela encendida tras un vaso en memoria de alguien, o en honor de nadie, y el vaso había estallado por encima de su paciencia, dejando la mecha lamer una cortina estrecha de tejido sintético. El reloj escribió: no seas tú, y debajo: no lo nombres, como si decir incendio en voz alta pudiera enseñar a las llamas la palabra. Alex empujó la puerta y, sin levantar cháchara, arrancó la cortina de su grapa con un tirón que le dejó en los dedos la sensación de haber arrancado una costra, la envolvió en una alfombra que ninguno de los dos recordaría describir y pisó el paquete hasta que la mecha se rindió con dignidad. Del fondo de la casa salió un «¿Quién anda ahí?», y Alex respondió una verdad funcional: «¿Se le había caído algo? Ya está». Laura, con la naturalidad de quien salva una escena diciendo una línea, añadió que olía quemado por la bombilla del pasillo, y la puerta cerró su curiosidad. «Has sido tú», escribió el reloj sin fanfarrias. El teléfono, contento con su alumno aplicado, puso deberes: próximo aviso, humo negro. Salieron de la escalera con la chaqueta en una bolsa y los nervios en su sitio y caminaron hacia el río por calles que les parecieron nuevas por el simple hecho de haber trabajado en ellas su miedo. El humo negro no tarda nunca en dejar de ser promesa para convertirse en muro. Lo vieron arriba, como un hongo pequeño asomándose por detrás de unos almacenes de una orilla vieja donde las cosas van a esperar su segunda vida. Laura quiso llamar al 112 con la obediencia aprendida de quien ha ensayado protocolos, y el reloj, desobediente con cortesía, escribió: tú primero, luego voces. Alex no discutió con las cifras ni con el sentido que trajeron, atravesó un portón, dejó que el perro de la chatarra le ladrara su opinión y llegó a un patio donde una furgoneta antigua, una de esas que viven de repuestos imaginarios, arrojaba humo por la boca del capó. Debajo, una bandeja con trapos empapados de gasolina recibía goteos no previstos, y un señor con manos de taller buscaba un mechero con una idea terrible: encender el motor por susto. No seas tú, escribió el reloj con prisa. Alex gritó algo que no era un grito, una palabra práctica que desarmó el gesto: corta. Señaló con el mentón la llave de paso de un bidón que coqueteaba con el sol, se metió debajo con un extintor que encontró como si lo hubiera puesto ahí su futuro, y dibujó una nube blanca sobre las entrañas que mentían. El humo negro se convirtió en un gris desamparado, el perro dejó de ladrar porque se le acabaron los motivos, y el señor con manos de taller, en lugar de ofenderse, dijo: menos mal, con cara de cumpleaños que no esperaba. El reloj firmó: has sido tú. El teléfono, como si paladeara la palabra, escribió: próximo aviso, interior. Volvieron a la calle con el día cambiando de nombre anoche.
Interior, podía ser cualquier cosa, una casa, un pecho, una conversación que pide sillas. Laura sugirió volver en metro, un bucle limpio hacia el punto de inicio, y Alex aceptó con la sensación de estar dibujando un círculo que encerraba algo que todavía no habían visto. En el andén, el aire parecía lavado, como si alguien hubiera pasado un paño a los ruidos. Teresa, la mujer del abrigo rojo de la mañana, estaba sentada en un banco con la barra de pan ya convertida en otra cosa, tal vez en consuelo. Le sonrió con ese reconocimiento que se entregan los que han compartido un borde. A lo lejos, en el túnel, una sombra se movía no con el ritmo del tren, sino con el ritmo de una respiración ajena al hierro. El móvil vibró en su media unidad luminosa y escribió, esta vez con una caligrafía que parecía más humana, si miras dentro, eres tú. Alex entendió la trampa nueva, había salvado cosas fuera, ahora tocaba el incendio que se hace humo sin volcán, el que vive detrás de los dientes cuando no se habla. Laura, sin saber por qué, apretó su mano con una fuerza que no había usado aún, y en ese apretón hubo un acuerdo sin palabras. El reloj, por una vez, no escribió nada. Solo latió al mismo tiempo que el pulso de Alex, y esa coincidencia, ese metrónomo compartido, fue aviso y descanso. El tren entró con su gesto de siempre, pero el aire, por debajo, traía una historia que nunca habían oído contar en voz alta. Las puertas se cerraron con ese beso magnético que siempre suena a trato hecho y el vagón, al arrancar, se volvió sala común, respiraciones, telas rozando, el zumbido parejo de los motores. Interior, recordó el móvil, y el reloj, casi con pudor, escribió solo, escucha. Alex obedeció al oído, entre el murmullo oyó un silbido minúsculo, una especie de hervidero dentro de una bolsa de tela estampada lunares, en el suelo junto a un cochecito. El olor llegó después, un dulzor metálico que no era perfume ni merienda. Vio el borde del tejido oscurecerse, una sombra de calor extendiéndose como humedad al revés. La chica del cochecito se agachó para recuperar un mordedor y su pelo tocó el asa de la bolsa. Alex se inclinó sin pedir permiso, con el ademán humilde de quien recoge algo que se le cae a otro, y deslizó la bolsa con la punta del zapato lejos de los pies. Cuidado, quema, dijo, y la frase se hospedó en el grupo exacto de oídos que debían oírla. Un hombre mayor señaló el extintor a la altura de la ventana. Alex rompió el sellito de plástico con el codo antes de que una mano nerviosa lo hiciera mal, apuntó al suelo, no a la gente, y dejó que una nube blanca dibujara una aurora tibia alrededor del bulto. No hubo chispa, no hubo espectáculo, solo ese sonido sordo de lo que decide no arder. La chica abrazó al bebé con una gratitud sin prosa. Teresa apretó el bolso contra el regazo como quien sujeta un rezo, y alguien preguntó si había que parar el tren. En la siguiente, dijo Alex, y el vagón, como si le creyera, soltó una exhalación común. El reloj escribió con letra de maestra paciente, has sido tú. En la media pantalla, el rectángulo gris añadió una postdata breve, sin fanfarria, a veces apagar es mover de sitio. Alex sintió el cansancio grande que dejan las victorias pequeñas y pensó, por primera vez, que quizá el día era un tablero donde solo le habían dejado fichas blancas. Laura apoyó la cabeza en el cristal y dejó que la vibración le masajease una duda. ¿Quién te habla?, preguntó al fin, sin juicio, como quien pregunta por una calle desconocida. Alex dijo lo que podía decir, que desde la mañana un rectángulo sin firma anunciaba accidentes con cortes de respiración por título, que cada vez que intentaba ignorarlo el mundo afinaba una trampa, que no seas tú, sonaba a orden y abrazo. Contó lo justo, protegiendo del relato a su madre y al espejo donde un día de niño juró no repetir voces que no eran las suyas. Teresa, que los miraba con ojos de domingo triste, dijo muy bajito que a su marido le habían salvado la vida por un mensaje raro antes de una curva, un «frena ahora», que él juró haber oído de su padre muerto. No es brujería, añadió, como si alguien la hubiera acusado, es amor con buena puntería. El tren hizo un balanceo que pareció asentir. Entonces sonó, otra vez, la llamada que nadie más oía, el timbre antiguo, la garganta partida en dos tiempos, la manera exacta en que su nombre se volvía puente y amenaza. Si contestas, eres tú, escribió el reloj con trazo firme.
Alex dejó que la llamada pasara de largo como pasa una ola cuando decides no jugar. En el silencio que siguió, la media pantalla parpadeó una frase que le heló un pliegue de la espalda: próximo aviso, puerta. Laura levantó la vista del cristal, como si hubiera percibido el cambio de aire, y le preguntó si querían bajar en su parada o seguir una estación más. Alex, sin pensarlo, dijo que una más, que hoy la prisa hacía daño. El tren abrió sus puertas en una estación con nombre de santo y mosaicos azules. Salieron con el goteo de la gente que no sabe si gira a derecha o izquierda hasta que un paso decide por todos. Afuera, la noche ya era nombre propio y las luces hacían de techo. Puerta, repitió el móvil desde su media luna encendida, y de inmediato la ciudad ofreció un catálogo de puertas, portales con buzones, rejas que enseñaban patios, persianas a medio echar, furgonetas con puertas abiertas como lenguas. Alex sintió la punzada conocida de las palabras que llaman a su escena. El portal de su casa quedaba a 2 calles, la llave pesaba como una piedra templada en el bolsillo. De pronto, el olor a gas que había sido rumor durante la tarde se volvió oración nítida en una ventana baja, la de un bajo donde siempre hay un televisor encendido y una planta triste resistiendo inviernos. El reloj escribió: no seas tú, y debajo, sin respiro, no chispees. Laura ya lo había olido también. Llamo, dijo, sacando el móvil. Alex ya tocaba el timbre con el dorso del dedo, para no darle electricidad al aire, y gritaba el nombre del vecino con una voz que no era grito pero sí puente. Del otro lado respondió un hombre confuso, y en su confusión estaba la escena: una olla olvidada, una llama que se había rendido, una hornilla abierta reclamando aire. La puerta, al abrirse, tragó oxígeno con apetito. Alex, con la palma adelantada como quien contempla a un perro nervioso, cerró el regulador de la cocina antes de tocar ningún interruptor, abrió una ventana sin fanfarria, movió el aire con la tapa de una caja de cartón como se espanta humo sin enseñarle al fuego nuevas palabras. El vecino lloró un poco por vergüenza y alivio. Laura llamó igualmente al 112 por si el protocolo quería cantar su parte, y la noche, respetuosa, les devolvió el pulso. El reloj cerró el capítulo con la única rúbrica posible: has sido tú. La media pantalla, como quien susurra en una sala vacía, escribió la promesa que cambia de barrio a pesar de seguir en la misma calle. Capítulo 4, puerta. La calle había puesto su abrigo de noche y las fachadas, con sus portales alineados como bocas, respiraban un aliento de sopa y tabaco que salía a ratos por las rendijas. La palabra puerta seguía encendida en la media luna del móvil como un faro breve que solo iluminara marcos, bisagras y tocadores. Laura caminaba a su lado con el paso de quien guarda preguntas en el bolsillo para soltarlas cuando el aire se vuelva menos frágil. Al doblar la esquina del edificio de Alex, un padre sujetaba con un pie el portal para que entrara un carrito, esa maniobra torpe y amorosa que deja el peso de la hoja colgando de un músculo cansado. El pequeño, despierto como un gato y con curiosidad de dedos, apuntó su mano hacia la bisagra ciega donde la madera y el hierro mastican sin masticar. El reloj escribió: no seas tú, y, debajo, una línea que era casi un dibujo: aleja la carne del cierre. Alex no pensó en héroes ni en manuales, se agachó a la altura de esa edad, puso su mano abierta como quien enseña un truco y dijo, bajito y divertido, que si tocaba ahí la puerta se comía los dedos como galletas, y mientras el niño decidía si creer en monstruos de madera, con la otra mano desplazó el cochecito un palmo hacia adentro y liberó el pie del padre, que cerró con agradecimiento torpe, como quien completa un gesto que temía no poder cerrar nunca. La hoja besó el marco con la docilidad de una bestia bien educada. El niño descubrió que su curiosidad tenía otros juguetes y señaló el buzón con la alegría modesta de los hallazgos. La media pantalla firmó su recibo sin reproche: has sido tú. Y, como si el día se divirtiera poniendo subtítulos a lo obvio, añadió en una letra más fina: próximo aviso, bisagra. El portal olía a cera y a agua de fregar de otra época. A la izquierda, una puerta cortafuegos dormía abierta con un calzo de madera, convite al desastre con forma de comodidad vecinal. Del fondo, como un recuerdo, venía todavía ese rastro sutil del gas que habían desactivado unas horas atrás, un fantasma químico que se niega a dejar la escena aunque ya no tenga papel. No seas tú, insistió el reloj, y el móvil,
obstinado, escribió, ciérrala, pero no la cierres para nadie. Alex sintió la trampa elemental, cerrar por seguridad es también cerrar contra alguien. A mitad del pasillo, una vecina avanzaba con andador y dignidad, un paso, una pausa, otro paso, el tiempo como un telar que no admite prisas. Alex se adelantó sin solemnidad, preguntó si podía ser su sombra un minuto y sin tocar el andador, caminó a su ritmo hasta el otro lado de la hoja de metal. Empujó la cortafuegos, sacó el calzo y dejó que la puerta regresara a su misión, pero, antes de que el muelle dictara su sentencia, encajó en la ranura un pedazo de cartón flexible que permitía que la hoja obedeciera al empuje más blando de una mano frágil. La vecina pasó con una sonrisa que era al mismo tiempo pasado y bendición. Cuando el cartón cayó al suelo, la puerta, agradecida, cerró de verdad. El aire del portal cambió de tono como cambia de color el agua cuando deja de moverse. «Has sido tú», escribió el reloj con letra de maestra. La media pantalla, satisfecha, anotó con la concisión de un señalizador de obra, próximo aviso, ascensor. El ascensor de la finca, viejo como un secreto bien cuidado, tenía esas puertas de acordeón que se pliegan en hojas ruidosas y que enseñan la piel de la máquina entre rendijas. En el espejo de dentro, los dos se vieron multiplicados en una versión pálida, un ensayo general de cansancio. En el rellano del primero, un chaval jugaba a hacer rebotar una pelota de goma contra la puerta interior, feliz de la percusión, y su mochila, colgada con desidia de un tirador, había dejado un asa dentro del fuelle como un dedo en una boca cerrándose. El ascensor emitía un zumbido que no era alarma aún pero se le parecía, el cable subía con paciencia de serpiente que toma el sol. «No seas tú», dijo el reloj con prisa leve, y abajo, debajo de la frase, otra línea, para antes de abrir. Alex alargó el brazo por el hueco antes de que la hoja plegable quisiera plegarse del todo y golpeó con los nudillos el botón de paro, ese círculo rojo que la mano encuentra más por intención que por vista. El mundo obedeció con una docilidad milagrosa, el motor cayó, el cable se quedó quieto, la mochila dejó de ser mordisco para volver a ser tela, y la pelota rebotó, última vez, contra una puerta ya pacífica. El chaval miró con ojos redondos como monedas recién acuñadas y dijo perdón y gracias en la misma sílaba, ese idioma exacto de la culpa sin dueño. Laura soltó una risa que devolvió al pasillo su humanidad. El reloj firmó el parte sin regodeo, «Has sido tú». El móvil añadió, con una precisión que parecía de manual de uso doméstico, «Próximo aviso, calle, puerta de coche». La noche afuera había echado a rodar su catálogo de peligros menores. En la acera, un taxi se arrimó al bordillo con la elegancia cansada de quien conoce los ángulos de la ciudad mejor que algunos amores. Dentro, una pasajera con prisa agarró el tirador como si abrir fuera lo mismo que llegar, y por la línea de bicicletas, un ciclista se acercaba con la confianza de los que ya han sobrevivido a demasiadas puertas que se abren hacia la nada. Alex vio la diagonal antes de que existiera, ese triángulo perfecto donde la velocidad, la bisagra y la impaciencia hacen de conjura. El reloj, resignado y atento, escribió, «No seas tú», y debajo, como una mano que detiene otra mano, 2 golpes al cristal, ahora. Alex corrió 2 pasos cortos, tocó la ventanilla con los nudillos como quien llama a un pez para que mire fuera del agua, y la pasajera, por instinto, miró antes de abrir, y ese segundo fue suficiente para que el ciclista pasara como pasa una idea cuando encuentra un hueco entre argumentos. Hubo un amago de insultos que no llegó a nacer, una disculpa sin destinatario claro, y el taxi volvió a ser taxi, no trampa. Laura, mirando la escena desde un paso más atrás, apretó la mandíbula con ese gesto de quien ha visto una tragedia que decidió no serlo. El reloj hizo su dibujo sobre la piel, «Has sido tú». El teléfono, mitad roto, mitad oráculo, escribió, «Próximo aviso, cerradura». La puerta del piso de Alex tenía los golpes y las firmas de una vida de portazos y regresos. Al acercarse, el olor del rellano cambió de idioma, un perfume casi olvidado, floral y limpio, que le atravesó la memoria con la sutileza de una aguja. El felpudo, que nunca decía nada, guardaba un sobre blanco sin sello y con su nombre escrito con una caligrafía que reconoció antes de querer reconocerla, las letras tensas y claras de su madre, una forma de escribir que él imitó de niño hasta cansarse de no alcanzar su precisión.
El reloj vibró con un golpe mudo, y la media pantalla, temblorosa, dejó una frase que parecía venir de un lugar que el día había tenido la delicadeza de no visitar hasta ese momento: si abres, vuelve. Laura se quedó un paso atrás, como se queda uno cuando la conversación cambia de temperatura y te vuelves, sin aviso, figura secundaria de una escena principal. Alex metió la llave con el mismo respeto con que se mete una mano en un lago en invierno. La cerradura respondió con un giro que recordó una carcajada antigua. Detrás de la madera, sonó un teléfono que no era el suyo, un timbre de casa que no existía desde hacía años, ese tono grave y redondo que había marcado meriendas, regaños y noticias malas. No seas tú, escribió el reloj, y por primera vez la frase no sonó a advertencia contra el mundo sino a petición de cuidado hacia adentro. Alex abrió solo un palmo, dejó que el aire del piso le tocara la cara y se quedó clavado en el umbral como si el suelo fuera un alfiler. Él sobrepesaba lo justo para que su mano recordara su mano de niño. La media pantalla, con tinta cansada, escribió: próximo aviso, umbral. Laura dijo su nombre en voz baja, como quien sostiene una cuerda desde la otra orilla, y en ese hilo estaba ya todo lo que el resto de la noche les iba a pedir. No entró. Se quedó con un pie dentro y otro fuera, como si el pasillo fuera un río y el felpudo, una piedra plana. El timbre antiguo sonaba detrás con la tosudez de una campana que no sabe en qué siglo se encuentra. Abrió el sobre fuera, en el frío limpio del rellano. Dentro había una hoja doblada con una letra que le tensó el pecho, la misma inclinación y la misma paciencia de su madre, la misma manera de poner una tilde como quien pone un tejadito. No hablaba de culpas ni de sermones, decía que algunas puertas no se empujan, se guardan, que a veces abrir es quitarse de en medio y dejar pasar a los que tienen prisa por vivir, que no seas tú, no era un regaño, era una cuerda que se tiende para que nadie caiga por su propio entusiasmo. Recordó la mañana de la nota en el espejo, recordó el pudor de haberla odiado un rato. El móvil vibró en su media luz y escribió, como si escuchara la carta: si cruzas, cambia la historia, si esperas, también. Laura leyó en su cara sin leer el papel y dijo que podía quedarse ahí lo que hiciera falta. Alex, que había pasado el día entero moviendo futuros con la yema de los dedos, decidió por primera vez no tocar nada. Bajó la mano con la llave y dejó que el aire de su casa pasara por la rendija como un animal manso que se deja oler antes de hacerse amigo. Desde dentro llegó un sonido que no era teléfono ni tubería, el clic tímido de un marco al soltarse de una chincheta vieja. Umbral, escribió el reloj, y la palabra, ahí fuera, sonó a rito. Un golpe hueco y un quejido de madera llegaron del tramo inferior de la escalera, el idioma exacto de las cosas que están a punto de dolerle a alguien. Un repartidor empujaba con la cadera la puerta del patio para pasar un paquete demasiado ancho, la bisagra resumaba óxido y el brazo hidráulico, cansado de sostener el mundo ajeno, se había quedado sin fuerza. A su lado, la vecina del andador medía el tiempo con los pies más valientes del edificio. Si la hoja se soltaba, cerraría como cierran las noches de enero, a plomo y con poca conversación. El reloj escribió: no seas tú, y debajo, como una fórmula de escuela, contrapesa sin cerrar. Alex bajó 3 peldaños con la carta todavía caliente en los dedos, encajó el hombro en el filo y convirtió su cuerpo en topes y geometría. Laura, con el reflejo afinado por la tarde, metió una cuña de goma que alguien había colgado de un clavo, reliquia de un portero que pensaba en futuros. El repartidor pasó sin perder el humor que se necesita para trabajar con objetos que caben en casi todos los sitios menos en los que hay que meterlos. La hoja, agradecida por no lastimar a nadie, se apoyó en la cuña y respiró. «Has sido tú», firmó el reloj con letra redonda. El móvil añadió desde el bolsillo, como quien apunta el siguiente paso en una servilleta: regresa al umbral. Volvieron escalón a escalón, y en cada peldaño Alex sintió bajar un miedo y subir otro, esa coreografía que el día había ensayado con él sin pedirle permiso. Dentro, el clic tímido se había vuelto gesto completo, el marco caído reposaba de canto junto a la puerta, un cristal finísimo sin romperse por un milagro de apoyos. Era una foto vieja, su madre joven sosteniéndolo al cuando aún era todo ojos y mejillas, los dos en una cocina que ya no existía. La cinta de doble cara, reseca, colgaba como una piel que se ha hecho mayor.
El aire, al entrar por la rendija, se había vuelto aliado de un desastre que prefirió no suceder. Alex empujó la puerta apenas lo justo para deslizar la mano y rescatar el marco sin permitir que la hoja golpeara. Sus dedos, aún manchados de la geografía roja de la tarde, apretaron el borde hasta sentir el temblor del vidrio. «No lo rompas por mirar», susurró algo que no estaba escrito en ninguna pantalla. De la cocina llegó un silencio que antes era ruido, la nevera con su zumbido pausado, la caldera callada, el reloj de pared que ya no latía. En la estantería del recibidor, un contestador antiguo que conservaba por nostalgia se encendió solo, una lucierna atrasando memoria, y reprodujo, sin que nadie tocara botones, una voz que atravesó el tiempo con un timbre de domingo: «Si llegas tarde, caliento la sopa». La frase se quebró en un crujido dulce y luego en nada. El reloj escribió: «Has sido tú», no como premio, sino como reconocimiento de haber sostenido algo que no se ve. La media pantalla dejó, con tinta que parecía respirar, la línea que cerraba la faena y abría otra puerta que no tenía bisagras. Capítulo siguiente, umbral. Laura apoyó la frente en su hombro y se quedaron ahí, en la frontera exacta entre dentro y fuera, como quien aprende a habitar el punto donde las historias eligen por dónde continuar. Capítulo 5, umbral. El umbral respiraba. No era la casa, era el aire que se detenía justo en la juntura de la madera y el pasillo, como si allí viviera un clima propio. Alex sostuvo el marco rescatado entre los dedos, colocó la foto sobre una silla sin entrar del todo y sintió que ese gesto hacía sitio a algo que quería pasar sin arrollar. La media pantalla escribió «umbral», con una calma de pizarra, debajo, una línea que pesaba poco y decidía mucho: «Todavía no». El contestador antiguo, apagado sin estarlo, dejó escapar un crujido tímido, recuerdo eléctrico de otras vigilias. Laura, apoyada en el quicio contrario, parecía comprender que había reglas nuevas: moverse lento, decir poco, dejar que el piso y la noche llegaran a un acuerdo. En la muñeca, el reloj eligió una sola frase, la menor de todas, y sin embargo llave: «Elige dónde quedarte». Alex cerró la puerta solo hasta el punto en que una rendija seguía uniendo dentro con fuera, una especie de cordón umbilical de aire. La notificación insistió, cordial como un funcionario que no quiere ser brusco: «Baja». No dijo por qué. Bastó. En el portal, el dibujo del día cambió de tinta. Teresa, el abrigo rojo ahora plegado sobre los hombros como una capa pequeña, buscaba en su bolso con la prisa de quien no suele tener prisa. La pulsera hospitalaria, que la manga dejó ver por azar, brilló con una franqueza que solo tienen las cosas que no piden permiso. Dijo el nombre de una nieta con la voz arrugada, intentó reírse de sus propios nervios, y dio un paso que le restó equilibrio en vez de dárselo. El reloj fue exacto como un timbre escolar: «No seas tú». La media luna del móvil añadió: «Manténla de este lado». No decía lado de qué, pero la frontera estaba clara, la línea donde la calle muerde al portal. Alex puso una mano abierta, no para sujetarla sino para proponerle un punto de apoyo, con la otra, rescató del suelo un juego de llaves que Teresa no recordaría haber soltado. «Me mareo al cruzar», confesó ella, con pudor. Alex la invitó a sentarse en el escalón alto, ese que todavía pertenece a la casa. Laura pidió agua a un vecino que miraba desde el buzón como se mira una película, y la escena se hizo lenta con bondad. «Haz tiempo», escribió el teléfono. Hicieron tiempo, respiraron contando historias pequeñas hasta que volvieron los colores a la cara y la mano dejó de buscar pared. El golpe de sirena que llegó no traía prisa, traía oficio. Un equipo de emergencias apareció con la naturalidad con que se aparecen las cosas que importan. Teresa negó con la cabeza por costumbre y aceptó por sabiduría, dejó que le tomaran la atención, dejó que le preguntaran la fecha de hoy como si ese dato amarrara su barca. Alex sintió que el portal agrandaba un poco su mundo para que cupiera una camilla sin tropezar con el felpudo ni con los miedos. El reloj escribió: «Has sido tú», con letra redonda, sin fanfarria, como apuntando asistencia. Cuando la ambulancia se llevó el abrigo rojo doblado sobre una manta, la media pantalla dejó una nueva frontera escrita con tiza: «Siguiente umbral, verdad». Laura miró a Alex y él entendió que ya no tocaba salvar cosas fuera. Tocaba abrir la puerta que no tiene bisagra.
Hablaron en el rellano, sin entrar y sin bajar, como quien elige una medianera para que las palabras no se vayan ni se queden. Alex contó la versión larga de la frase del espejo, aquella tarde vieja en que su madre pegó, "No seas tú", para que él no se aprendiera de memoria el peor de sus trucos, arreglar demasiado. Dijo otra cosa que nunca había dicho, la que en su cabeza sonaba con el timbre de la llamada silenciosa de hacía unas horas, la noche en que sonó el teléfono y él no contestó por ira adolescente, por orgullo de tiza, por creer que siempre hay más tiempo. Su madre llegó viva al hospital y murió luego. La cronología precisa era inútil a la culpa. Si contestas, eres tú, había sido desde entonces una condena y un mandato. Laura escuchó como se escucha al que vuelve a casa sin saber si hay casa. No quiso absolver ni culpar, solo sostuvo la cuerda. El reloj, sin necesidad de más catecismo, escribió aquella rúbrica que dolía y curaba a la vez, "Has sido tú". La media pantalla, en voz más baja que nunca, apuntó, umbral cruzado. Al salir a la calle, el río ofreció su propio borde con elegancia. Los puentes son umbrales horizontales, pensó, pasos que cambian los lados del mundo sin cambiar el mundo. Próximo aviso, puente, escribió el teléfono, y el viento pareció asentir. A mitad de camino, un corrillo miraba hacia el centro del arco, sobre la barandilla, un chico con sudadera oscura, el mismo gesto inquieto de la mañana, examinaba la distancia con ojos aprendiendo números que no conviene aprender. La barandilla, fría y honesta, decía su verdad sin palabras. "No seas tú", vibró la muñeca, y debajo, como si la ética se hubiera estudiado de memoria, "habla antes de tocar". Había móviles encendidos, había voluntad de ayuda paralizada por el miedo al error, había un rumor de sirena que aún era promesa. Alex apoyó los antebrazos en la baranda, al mismo nivel que el chico, y le pidió que le contara cómo había llegado a contar hasta ahí. No preguntó el por qué gordo, pidió el mapa, el paso a paso, la cadena de decisiones pequeñas. Laura se colocó un poco más atrás, abriendo espacio para que la escena fuera de dos, pero manteniendo la cuerda invisible que los unía a los tres. La notificación, ahora sí, escribió su tiza más difícil: "Si cruzas tú, lo empujas". Era el umbral exacto entre salvar y adueñarse de la historia ajena. El chico habló de una mañana torpe, de un mensaje que no llegó, de una espalda donde nadie se sienta en el recreo aunque hay bancos de sobra. Dijo que el río no parecía tan lejos desde la acera. Dijo que se había cansado de pedirle al aire que le devolviera su forma. Alex le ofreció la suya, sin héroe, que hoy él tampoco había sabido dónde quedarse, dentro o fuera de su casa, que había aprendido a dejar la puerta un palmo abierta para que algo más listo que él decidiera. "Un palmo", repitió el chico, como probándose la palabra en la boca. Alex le dijo que, si quería, podían dejar también entre ambos un palmo de margen para acertar juntos a la primera. No hubo discursos, hubo centímetros. El cuerpo del chico, obediente a la gravedad de la vida, reculó un poco, y ese poco fue suficiente para que la mano, que ya sabía lo que hacía sin pensar, encontrara la suya sin apropiársela. La muñeca de Alex vibró y dejó una frase nueva que no había escrito jamás: "Espera". Esperaron. En la espera caben los milagros discretos, un peatón que apaga su cámara, una señora que aparta a un niño con delicadeza, un conductor que no toca el claxon. El puente, agradecido, dejó de ser borde para volver a ser camino. El chico se dejó caer del lado correcto del puente, con las rodillas cediendo como bisagras cansadas, y apoyó la frente en el hierro frío. Alex no lo sujetó, sostuvo el espacio. Laura acercó una botella cerrada sin pedir que bebiera, solo para que las manos tuvieran una tarea inocente. El rumor de sirenas, esta vez cercano, llegó como relevo. Un sanitario con mirada de oficio habló bajo, midiendo sílabas que no estorbaran. La gente, al ver que la escena tenía ya dueños legítimos, se retiró hacia sus propias noches con ese pudor que merecen las intimidades públicas. El reloj marcó, con una letra inédita en todo el día, una orden suave: sal. No significaba huir, significaba ceder el centro. Alex se apartó un paso, dejó que la barandilla recuperara su función de borde y que la autoridad hiciera su trabajo. El móvil, desde la media luz, firmó su dictamen sin pólvora: "Has sido tú".
El viento giró y trajo del río un aliento a algas y herrumbre que no era triste ni alegre, solo exacto. A veces los umbrales no se cruzan, se dejan de custodia para que otros aprendan su paso. Regresaron por calles que ya conocían con el cuerpo. En el portal, el aire tenía todavía el eco de Teresa y de su abrigo convertido en manta. Subieron despacio. La rendija de la puerta seguía siendo cordón. Alex empujó la hoja lo justo para entrar con Laura, y el piso los recibió con ese silencio que no acusa, acompaña. Colocó la foto en el aparador con una cinta nueva que encontró en un cajón donde guardaba cosas que arreglan cosas. No la alzó del todo, dejó un palmo, su palmo, entre el marco y el clavo, como promesa de no forzar más paredes. Puso agua en una cacerola, solo agua, y la dejó al borde de hervir, por fidelidad a una frase que había quedado colgando del contestador como una lámpara tibia. No hablaron mucho. La cocina olía a metal limpio y a pan rescatado de la mañana. El móvil, agotado, encendió su rectángulo por última vez y escribió con la tinta exacta de un párpado que cae, próximo aviso, madrugada. El reloj, cómplice, añadió una palabra que no había usado jamás en todo el día, descansa. Alex apagó el fuego antes de que el agua contara su primer minuto de impaciencia. El umbral ya no pedía guardia. Pidió sueño. Afuera, la ciudad recogía toldos y desviaba ríos pequeños hacia sus bocas oscuras. Adentro, la fotografía parecía quedarse despierta por ellos. La noche, agradecida, cruzó la puerta sin hacer ruido. Capítulo 6, madrugada. La casa se apagó en capas hasta quedarse en esa penumbra elástica de la madrugada, cuando los objetos respiran más despacio y cada bisagra aprende a guardar silencio. La media pantalla, medio faro, escribió una sola palabra como quien deja agua en la mesilla, madrugada. Debajo, con letra de madre en zapatillas, otra línea, no te levantes al primer ruido. Alex sintió el cuerpo pedir patrulla, ese impulso aprendido de salir a poner cuñas en el mundo. El reloj, cómplice, dejó una orden cortísima que no había usado nunca como ancla, espera. Afuera crujió una bolsa en el rellano, el plástico diciendo su sílaba de fantasma. Más allá, el ascensor habló con su sueño de poleas. Alex, contra su costumbre, no obedeció a la urgencia sino al reloj. La espera, que siempre parece vacía, trajo su pedagogía. El crujido fue solo el felpudo tragándose un catálogo abandonado. El ascensor solo bajó por el peso exacto de la gravedad sin pasajeros. En la almohada, Laura respiró a un ritmo que le puso nombre a la calma. La media pantalla, orgullosa de alumno, escribió sin ruido, has sido tú. Por primera vez, ese tú no sonó a dique ni a muro, sonó a alguien que se deja vivir mientras el mundo no necesita manos. El aire cambió de golpe, un murmullo de toldo hablando con el viento arrancó del patio una sílaba más grave. La media luna encendió su aviso como quien enciende una vela, azotea, vela. La lona de una obra cercana, convertida por la ventolera en vela genuina, hinchaba su barriga hacia la calle como un animal torpe con ganas de oír cristales. La pulsión vieja le propuso una escalera, la pizarra nueva, otra cosa. Alex no subió. Cerró del todo sus persianas, metió dentro los tiestos del alféizar, retiró del tendedero lo poco que pedía aire y abrió un ángulo mínimo en la ventana para que el viento, al chocar, eligiera su casa y no la calle. El golpe previsto golpeó, pero en blando, la lona, al soltarse de su anclaje alto, se vino abajo como un mantel gigante y se acostó sobre su terraza con obediencia de sábana, sin cuchillón ni caída. El reloj escribió, has sido tú, y debajo, como enseñanza que se pega a la nevera, redirigir no es detener. Alex sonrió a oscuras a esa geometría, había aprendido a ofrecer el hombro sin pretender ser columna. El pasillo tiró de su hilo de agua, un goteo tímido empezó a encadenar segundos en el cuarto de Teresa, vacío desde que la ambulancia se la llevó. Agua, dentro, dejó caer el móvil, apenas una brisa de letras. Subir o no subir volvió a ser umbral. Alex eligió la puerta, no la casa, tocó con nudillos de pluma la vivienda de la vecina del andador, pidió una toalla prestada con el pretexto honesto de una fuga propia, y, con esa excusa, subió al piso de Teresa con la llave que el portero guardaba para sustos. No encendió luces,
caminó con linterna de móvil cubierta con la palma, un farol doméstico, cerró una llave de paso que gimió como un gato viejo y dejó la toalla en la juntura culpable, pan para una boca que muerde agua. No había drama, solo ese desorden tranquilo que dejan las prisas con buenas razones. Al salir, dejó una nota doblada en triángulo en el felpudo. He cortado el hilo, mañana vemos el ovillo. La media pantalla firmó sin ceremonia, has sido tú. El mensaje siguiente bajó la voz como se bajan las persianas, respira. Respirar fue, de pronto, una tarea con dirección. La madrugada, con sus espejos más sinceros, le devolvió el temblor manso de una ansiedad antigua que subía por la escalera del pecho sin pedir nombre. No había fuego ni gas ni sirena, había memoria. La llamada muda volvió a sonar en el pasillo de su oído, ese timbre que decía su nombre con dos voces a la vez. Si contestas, eres tú, recordó el reloj, pero la frase ahora tenía bordes nuevos. Alex se sentó en el suelo, la espalda a la puerta, y dejó el teléfono en el felpudo, como si le quitara peso al corazón. No alzó la guardia, alzó la escucha. La voz al otro lado no pedía manos, pedía que el hijo que un día no bajó a comer dijera, estoy. No cogió la llamada con el dedo, la cogió con la boca. Estoy, dijo, bajito. El contestador antiguo, sin cables con nadie, escogió ese instante para encender su luciérnaga y devolver, limada de culpa, la frase de siempre, si llegas tarde, caliento la sopa. La sopa no existía, pero el calor sí. Laura, despierta sin moverse, deslizó desde el marco una manta que fue borde y abrazo. El reloj, esta vez, no dijo, has sido tú. Escribió algo nuevo, somos. Y la palabra, en la madrugada, fue arquitectura. Desde la calle llegó el sonido sordo de una maceta probando su suerte en el vacío. La escena, tantas veces ensayada en su cabeza, eligió esa hora para nacer. Un gato cruzó una baranda hambriento de alturas y una jardinera se negó a seguir siendo balcón. Balcón, escribió el móvil, cumplidor, y debajo, como quien ya confía en el alumno, no salgas corriendo. Alex no salió. Había cerrado persianas, había hecho sitio adentro, había aprendido a no poner el pecho donde basta con poner inteligencia. Oyó el golpe lejos, no en su acera, una caída que el viento acomodó sobre el asfalto vacío como se posa una sombrilla en la arena cuando la playa duerme. No hubo gritos ni bicicletas heridas ni taxis con puertas hambrientas. Tal vez porque a la tarde el taxi esperó un segundo, tal vez porque el chico del puente eligió quedarse, tal vez porque la ciudad también aprende cuando se le habla en la lengua de los centímetros. La media pantalla encendió su frase final con una serenidad de amanecer, última notificación. Abajo, como si el día firmara su propio parte, solo 3 palabras, no seas tú. Y por primera vez, en ese sintagma cabía otro sentido ya entero, no seas tú solo. Afuera, los primeros pájaros escribieron en el aire una línea de tiza que decía, Alba, sin decirla. Dentro, el sueño vino por fin como viene el mar cuando ya aprendiste a no dirigirlo con las manos. Epílogo, el palmo. El amanecer entró por la rendija como una disculpa, barnizando los bordes de la casa con ese oro delgado que solo perdona lo necesario. La foto, apoyada sin orgullo en el aparador, se quedó mirando la cocina como si recordara un chiste viejo. Alex dejó el móvil boca abajo sobre la mesa y el rectángulo roto respiró una última vez, última notificación. No añadió destino ni verbo ni hora. La frase se quedó flotando, liviana como una cuerda que ya no aprieta. Laura calentó agua sin prisa, y el vapor dibujó en el aire un mapa sin fronteras. El contestador antiguo, obediente a su anacronismo, decidió guardar silencio, como si hubiera entendido por fin que a veces la ausencia de voz también es un lenguaje. En la calle, el camión de la basura ejercía su oficio de ordenar el pasado. La ciudad, que había estado ensayando tragedias discretas toda la tarde, bostezó hacia su rutina de lunes. Alex abrió del todo las persianas y el mundo entró sin pedir cita, el río con su espalda de metal, el balcón de enfrente con sus plantas que sobrevivían a su dueña, el tenderete de la esquina montándose con sueño. No esperaba aplausos ni señales. Esperó, sencillamente. El reloj,
que había sido catecismo y metrónomo, vibró solo para escribir una palabra distinta, sin mandato ni examen, gracias. La leyó 2 veces, por si había trampa, y solo encontró un pulso compartido. Bajaron a por pan. El portal tenía olor de domingo y eco de colegio. En el buzón de Teresa había una postal vieja doblada, de esas que llegan cuando los veranos se retrasan. La sacaron para que el portero se la dejara a mano. El felpudo de la vecina del andador estaba barrido con una dignidad minuciosa. En la calle, el del violín afinaba las cuerdas sin nostalgia, como si cada mañana fuera la primera. El repartidor de la caja alta pasó y saludó con una mano, todavía con el susto bien guardado para futuras anécdotas. El chico de la sudadera cruzó la plaza mirando el suelo como si acabara de aprender a leerlo. Nadie dijo nada grandilocuente. Solo pasaron al lado de las cosas sin empujarlas, poniéndoles, cuando hacía falta, un palmo de aire. Volvieron con una barra que crujía en los dedos y 2 cafés que parecían un acuerdo. Alex apoyó la frente en el cristal de la ventana por el lado de dentro, y la ciudad, por una vez, no devolvió un espejo distorsionado, devolvió un rostro que reconocía. «No seas tú», repitió, en voz lo bastante baja como para que solo le obedeciera su pecho, «no seas tú solo». Laura le rozó la muñeca con el índice, como quien firma un contrato invisible. El reloj, cómplice, decidió permanecer quieto. El móvil, al agotarse su mitad encendida, dejó una estela de píxeles como luciérnagas que se apagan. No hubo música épica ni moralina de cierre. Hubo tostadas. A media mañana, abrió la puerta del cuarto del recibidor y colgó la foto con una cinta nueva, pero volvió a dejar un palmo. Había comprendido que ese espacio no era descuido, era una forma de respeto. El marco se asentó sin pretender gravedad. En el hueco entre vidrio y pared quedó, como quien guarda un talismán, la nota del espejo de un día remoto y el sobre de la madrugada. No era un altar, era una geografía doméstica, puntos de referencia que no piden rodillas, solo memoria. Caminaron hasta el puente. El agua tenía manchas de sol que parecían parches cosidos por un oficio viejo. Se pararon a mirar sin nostalgia, como quien repasa una lista y tacha lo que ya no necesita. Alex no buscó trenes ni sirenas ni vidrios en equilibrio. Se permitió el lujo inútil y enorme de no patrullar la orilla. La última notificación quedó atrás como queda atrás una carretera que sigue sabiendo de memoria, no dejas de saberla, pero ya no te dicta la ruta. Si algún día volvía a escribir, habría aprendido la misma economía que él, dar el aviso y apartarse. Por la tarde, sonó un timbre distinto, terroso, que no venía de dentro ni de fuera, sino de ese medio lugar donde suceden las cosas que no se nombran. No pidió manos. Pidió pan en la mesa, 2 platos hondos y un vaso de agua. Alex sirvió, Laura probó el borde de la sopa como hacen los que cuidan, y el vapor, al subir, escribió durante un segundo una palabra que podrían haber jurado ver si hubieran necesitado prueba. No necesitaron. Comieron en silencio bueno, sin rendir cuentas a ninguna maquinaria invisible. Luego, antes de salir hacia la tarde que empezaba, se quedaron en el umbral exactamente un palmo, respirando el aire que une una casa con su calle. Y cuando cerraron, no fue para brindarse ni por miedo a los bordes. Fue, por fin, para salir juntos.